Bien, vamos a hacer otro ejemplo de derivada de funciones trascendentes. En estos casos, funciones trigonométricas. Pero fíjense lo que nos establece. Función trigonométrica elevada a una potencia constante. Este enunciado ya nos está diciendo que aquí vamos a tener que hacer una combinación de reglas de derivación. Una potencia constante. De función trigonométrica elevada a una potencia constante. Bien, para entenderlo todo ello vamos a irnos por pasos y nos vamos a ubicar primero en la página 135, en el ejercicio 16 de nuestro cuaderno de trabajo. Y la función que nos presentan es esta. F de x es igual a 5 veces seno cúbico de x. Recordemos los criterios que se establecieron en el comunicado anterior. Y uno de ellos decía que si la función trigonométrica o la función trascendente estaba elevado a una potencia diferente de 1, no se debería de aplicar directamente el formulario de la página 120. Tendríamos que aplicar la regla 5. Una función elevada a una potencia constante. Regla 5 de derivada de funciones algebraicas. Bien, yo les recomiendo que cuando tengamos este tipo de expresiones la cambiemos la presentación por esta presentación. Pero es una sola y mera recomendación, no tienen la obligación de hacerlo. ¿Yo por qué lo recomiendo? Porque de esta manera, en mi opinión, se aprecia más claramente que tenemos que emplear la regla 5 de la derivada de funciones algebraicas. Una función, independientemente de que sea trigonométrica, no, es una función elevada a una potencia. Y eso se deriva con la regla 5. Bien, pues vamos a recordar la regla 5. Aquí la tenemos. La regla 5. Vamos a ver. Vamos a poner por acá. ¿Sí? Repito, esta es la regla 5, pero de derivada de funciones algebraicas. Una función elevada a una potencia constante, que ya la vimos, ya hicimos varios ejercicios, varios ejemplos. Lo vamos a repasar, exponente por coeficiente, por la función sin cambios. Al exponente le restamos la unidad por la derivada de la función. La función es lo que está dentro del paréntesis. Y aquí es donde está lo importante. Aquí vamos a analizar que lo que está dentro del paréntesis es una función trigonométrica. Entonces, para usar esta regla 5, también vamos a tener que usar otra regla de derivada de funciones trascendentes. Una regla que me derive la función seno del ángulo. Bien, vamos por partes. Primero, identificar cuánto vale mi función. Lo primero es cuánto vale g de x de mi regla 5. Y ya habíamos comentado en otras ocasiones que mi función g de x es aquella que está dentro del paréntesis sin coeficiente y sin exponente. Este es g de x, lo que está dentro. Y ahí nos damos cuenta que efectivamente es una función trascendente trigonométrica. Y por lo tanto necesito una regla de ese formulario para que me derive la función seno. Buscamos en nuestro formulario y encontramos que es la regla 5. Van a decir, oiga, pero es la misma regla 5. No, acuérdense, esta es de derivada de funciones trascendentes. Página 120. Coincide en el número, nada más, pero es muy diferente. Y aquí dice que la derivada de una función seno es igual al coseno del ángulo por la derivada del ángulo. ¿Sí? Entonces necesitamos identificar nuestro ángulo. ¿Sí? Y nuestro ángulo pues es x, así es que no hay ningún problema con eso. Nos vamos directamente entonces a la derivada de la función. Pero de la función g de x, no de la función que nos presentaron originalmente, sino de esta función g de x. El ángulo es x, entonces me dice que la derivada de seno es coseno del ángulo. Aquí está, coseno del ángulo. Por la derivada del ángulo. Como el ángulo es x, su coeficiente es su derivada, 1. Es importante, en mi opinión, aunque sea 1, este factor colocarlo, porque no siempre es 1. A veces el ángulo es 2x, a veces es 3x cuadrada. En fin, su derivada cambia y se nos olvida que debemos de multiplicar por la derivada. Por eso es importante para mí colocar este 1.
Y es un factor que multiplica al otro factor, al coeficiente de x. Entonces mi derivada de la función g de x es coseno de x, nada más. Así nos queda. Ya con esos elementos podemos aplicar nuestra regla 5 completa. Vamos a ver. La regla 5 la vamos a aplicar, pero de esta función. La función original es la función original, pero expresada, como les digo, de la forma que yo les sugiero que lo hagan, de esta manera. Para que nos quede claro que es una función elevada a una potencia constante. Regla 5 de la derivada de funciones algebraicas. ¿Y qué establece la regla 5? Pues que exponente por coeficiente. Pues vamos a hacerlo. Vamos a ver cómo nos quedó. Aquí está. Exponente por coeficiente. Por la función sin cambios. Al exponente le restamos la unidad. Por la derivada de mi función, lo que está dentro, y aquí la tenemos. G de x, su derivada g' es coseno de x, coseno de x. ¿Qué se puede multiplicar? Pues en realidad ya no se puede multiplicar mucho. Fíjense bien cómo nos va a quedar nuestra derivada finalmente. Ahorita vamos a ver por qué no se puede multiplicar mucho. Son pocas las operaciones que se hacen ya en este caso. Lo único que podemos multiplicar es ese 3 por ese 5. Y a ese 3 de exponente restarle la unidad. Nos queda el cuadrado. Las funciones pues quedan igual. Tal cual.